vamos a leer la palabra del Señor, vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Ahí en Lucas, mis queridos hermanos, en el capítulo 17, y vamos a estar leyendo del versículo 11 hasta el 19. Lucas, capítulo 17, del versículo 11 hasta el 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz, y se postró rostro en tierra, bendito sea el nombre del Señor, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diere gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bendito sea Dios. Y pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Tenemos como tema gratitud al Señor. Dad gratitud al Señor. Hermanos, cuán importante es que nosotros podamos tener gratitud al Señor, agradecimiento al Señor. Es algo muy grande y es algo muy hermoso. El Señor, como bien decía, hace cosas grandes, hace cosas maravillosas, y Él espera, como vamos a ver, que nosotros, su pueblo, seamos un pueblo agradecido, un pueblo que venga delante del Señor con gratitud, que seamos un pueblo que le digamos gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Decir gracias es algo hermoso. Mis hermanos, yo recuerdo que en cierta ocasión, cuando yo trabajaba antes y salía a diferentes estados del país por mi trabajo, y cada vez que salía, mis hijos me decían: pa, tráeme algo, tráeme algo. Y recuerdo que una vez, estando allá por el estado de Ohio, encontré una troquita, un carrito de esos de mentira, obviamente un carrito de juguete. Gerardo estaba pequeño, tal vez él tenía unos 10, 11 años, y le compré aquella troca y se lo traje en una bolsa. Y cuando llegué a la casa, yo apenas, si bien tocaba la puerta, mis 2 hijos, cuando ellos estaban pequeños, venían y se avalanchaban sobre de mí, que si no me paraba bien me daban vuelta. Cuando entonces entré a la casa y le dije a Gerardo: mira, hijo, te traje un regalo. Él, muy contento, se fue y lo abrió. Y cuando lo abrió, él le gustaban mucho, hasta el día de hoy le gustan mucho las trocas. Y entonces, cuando lo abrió y miró que era una troca, se fue al cuarto y lo abrió y miró que era una troquita. Cuando regresó a la carrera con la troca en la mano y se volvió a avalanchar a mí y me dijo: gracias, pa, y me abrazó. Hermanos, fue tan hermoso para mí que al día de hoy yo no olvido ese momento tan especial cuando yo le di ese regalo a mi hijo. Él vino a mis brazos y me dijo: gracias. Es algo hermoso que hasta el día de hoy yo no he podido olvidar. Una palabra, una frase muy pequeña, pero que puede traer a nuestra vida y a nuestro corazón un gozo tan enorme. Decir simplemente gracias. Hermanos, pero vivimos en una sociedad, vivimos en unos tiempos de donde parece que la palabra gracias cada día está desapareciendo de nuestros vocabularios. En este mundo que vivimos, pareciera ser que todos creen que lo que se les da o lo que se les regala lo merecen, y por lo cual, por tanto como lo merecen, no tienen necesidad de dar gracias. Y vamos en algunos
restaurantes, no sé, mi hermano Jorge por allá, él que trabaja en restaurante, y vemos muchas veces, hermanos, que llegan las personas y el que está atendiendo ahí le piden una cosa, le piden la otra y le piden esto y que esto no me gusta y que esto aquí, y ni siquiera damos un gracias. Qué tremendo, mis hermanos, que en estos tiempos estamos perdiendo algo tan importante, que nosotros seamos personas agradecidas. Mis hermanos, y esto no solo es a nivel de este mundo, no es a nivel de las personas. Por cuanto lo hemos adoptado como parte de nuestra vida, hacemos las mismas cosas con el Señor. Se nos olvida darle gracias. Le pedimos que nos dé. Le pedimos y le exigimos como si Él tuviera la obligación de darnos a nosotros. Y ni siquiera tenemos eso de dar gracias a Dios, porque hemos olvidado ser personas agradecidas. Hemos olvidado ser personas con gratitud. Hemos perdido esa hermosa palabra de que nosotros podamos ser siempre agradecidos. Y en esta ocasión, mis hermanos, voy a hablar un poco acerca de cómo el Señor espera que nosotros vengamos delante de Él con una actitud de agradecimiento. Él espera, mis queridos hermanos, que nosotros vengamos a Él y le demos gracias, como dice su palabra, dar gracias a Dios en todo. Y dice la palabra del Señor, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Hermanos, en este contexto, el Señor se dirigía a Jerusalén. Su hora había llegado, Él tenía una cita, y esa cita era llegar a Jerusalén, y no solamente a Jerusalén, sino esa cita terminaría en el Gólgota, en donde Él fue crucificado. Pero mientras iba en camino, dice la palabra del Señor, que iba cruzando entre Samaria y Galilea, entre esas dos ciudades, y cuando Él entró en una de esas aldeas de una de las dos ciudades, dice que le vinieron al encuentro, y dice el versículo 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y vemos, mis hermanos, que estas personas tenían lepra. La lepra, mis hermanos, era una enfermedad incurable. Dicen en algunos estudios, algunos comentarios que leí, que una persona con lepra podía durar de entre 5 años a 15 años, dependiendo de la contextura y cómo estuviera esta persona. Mis hermanos, la lepra era algo tremendo. La lepra era algo muy, muy tremendo, mis hermanos. La lepra llegaba en el cuerpo, y dice que iba paralizando todas las partes del cuerpo, se iban muriendo. Dice que las puntas de los dedos se iban muriendo, los pies se iban muriendo. Dice que la nariz, muchos de ellos ya no tenían nariz ni oreja, porque estas partes sensibles del cuerpo se morían lentamente, y de una vez que se morían, se caían, y de tal manera era aquello que ellos ni siquiera se daban cuenta. Se les podía caer una oreja, se les podía caer parte de la nariz, pero como ya estaba muerto, ellos no se daban cuenta. Hermanos, dice la palabra del Señor, que ellos estaban por las costumbres y por la ley aislados. Ellos estaban separados de las personas. Ellos vivían en cuevas, vivían en lugares realmente tristes, críticos. Eran aislados del demás pueblo, porque la lepra, mis hermanos, era completamente
contagiosa, era peligrosamente contagiosa, de tal manera que cuando el levita miraba, la persona encargada, el sacerdote miraba que esta persona tenía lepra, lo aislaban muy lejos de la ciudad. Esta persona no podía tener contacto con su familia, no podía ir al templo a adorar, él no podía tener comunicación, él no podía ir al mercado y comprar y hacer sus compras. Era completamente alejados de todos. Y yo me imagino lo duro que puede ser, mis hermanos, para un padre que tal vez ve a uno de sus hijos en esa condición y tal vez no poderlo ver y saber que posiblemente iba a ser la última vez que lo iban a ver. Porque mientras estuviera con la lepra no podía acercarse a nadie. Oh, qué tremendo, mis hermanos. Ellos vivían de la limosna, ellos vivían de lo que la gente les ponía en algunos lugares y ellos llegaban y ahí tomaban lo poco. Cualquier cosa que les daban a ellos era de gran bendición. Cualquier cosa, por pequeña que fuera, ellos estaban agradecidos porque su condición era tremenda, porque su necesidad era terrible. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, qué tremendo, mis hermanos, esa condición que ellos tenían. Dice la palabra que su cuerpo, como bien les decía, se iba muriendo poco a poco en partes y la carne dice que se les caía a pedazos. La lepra era también sumamente contagiosa, por lo cual su condición era terrible. Dice que también, mis hermanos, cuando ellos iban por la carretera o por los callejones o por los caminos de esos lugares, ellos tenían que gritar y decir, bendito sea el nombre del Señor, que estaban con esa lepra, de tal manera que tenían que informarse, tenían que decirle a los demás su condición para que no se acercaran, para que no hubiera contagio. Pero dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 13, que cuando ellos vieron a Jesús de lejos, porque posiblemente no se podían acercar, dado que la ley no lo permitía por el contagio tan tremendo que era. Pero cuando vieron a Jesús, dice que alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros y socórrenos. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos aquí, mis hermanos, que después de no tener ellos ninguna oportunidad, o chance de poder ser sanados, su vida estaba completamente terminada. Ellos simplemente pensaban, mis hermanos, que iban a morir. La lepra en aquel tiempo era como decir en este tiempo un cáncer terminal. Yo me recuerdo, mis hermanos, que cuando mi mamá murió hace 3 años, le declararon un cáncer terminal, y cuando a nosotros nos dijeron, nos impactó tremendamente. Lo primero que cuando a mí me dijeron se me vino a la mente fue muerte. Y cabalmente, después de 3 meses, ella falleció. Pues así era la condición de estas personas. Así era la condición de estos leprosos. Lo único que les esperaba era la muerte. Pero cuando vinieron a Jesús, dice la palabra del Señor, que ellos gritaron a gran voz, pusieron su esperanza en aquel de quien tal vez ellos habían oído. En el capítulo 5 de Lucas también habla de que un leproso vino a Jesús y se postró a los pies del maestro y le dijo: Señor, si tú quieres, sáname. Y dice la palabra del Señor que él vino y lo tocó y le dijo: quiero, sé sano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vea, cuando dice la palabra en el capítulo 14, en el versículo 14, cuando él los vio, dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron
limpiados. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras ellos iban en camino, el Señor les hizo su milagro. Mientras iban en camino, el Señor mostró su misericordia. El Señor dio sanidad a estas personas. Ellos iban directamente a mostrarse al sacerdote para que el sacerdote mirara si ellos realmente habían sido sanados, y así de esa manera ellos pudieran regresar con sus familias, regresar a hacer una vida normal. Mientras tanto que ellos iban en camino, uno de ellos, dice la palabra del Señor, se dio cuenta de que había sido sanado. Dice la palabra del Señor que había sido limpiado. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró en tierra a los pies dándole gracias, y este era samaritano. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, Dios es bueno, mis hermanos. Dios escuchó la oración, la súplica, el ruego de aquellas personas, de aquellos leprosos que no tenían esperanza, que su vida estaba terminada, pero que cuando vieron al maestro, vinieron y se pararon. Y dice que gritaron, dieron gran voz y dijeron: Señor, sánanos. Señor, límpianos. Señor, ten misericordia. Señor, danos un poquito de tu misericordia y sánanos y sálvanos, Señor. Y dice la palabra, mis hermanos, que cuando ellos iban en camino, antes de que llegaran a ese lugar, ellos fueron sanados. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. Oh, cuando el Señor, hermanos, muestra su misericordia, cuando nosotros venimos a Él y clamamos por misericordia, Él es bueno y nos escucha muchas veces y nos sana, así como lo hizo con estas 10 personas. Bendito sea el nombre del Señor. Y solo uno fue el que regresó a darle gracias. Alzó su voz, se postró en tierra y lo adoró. Mis hermanos, el Señor, cuando hace un milagro, el propósito por el cual hace los milagros es para que nosotros nos acerquemos a Él y le demos gloria, y le demos alabanza, y le demos adoración. Los milagros que el Señor hace en nuestras vidas, hermanos, nosotros no lo podemos tomar como una bendición común, como algo sin importancia. Es el Señor que nos ha dado tan grande sanación, pero Él espera que nosotros vengamos delante de Él, así como este samaritano, así como este hombre, y nos postremos delante de su presencia y le demos alabanza y le demos adoración. Dice la palabra del Señor que de 10 solamente uno regresó. ¿Cuántos fueron sanados? Los 10. ¿Cuántos regresaron? Solamente uno. Los milagros, mis hermanos, que el Señor hace, lo hace para que nosotros nos acerquemos a Él. Yo me recuerdo, mis hermanos, que una vez en la iglesia donde estábamos antes, un hermano había tenido un accidente automovilístico y de tal manera él había quedado postrado. El accidente impactó su espalda y había quedado paralizado. Y un día por alguna persona nos avisó de que esta persona estaba postrado en cama y realmente necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda no solamente espiritual, sino que también la necesitaba económicamente. Y en ese tiempo, al igual que hoy, yo trabajaba también con los varones, y me recuerdo que tomé unos cuantos varones y fuimos a ese lugar. Y ayudamos a esa persona por término de como unos 3-4 meses. Íbamos a visitarlo, le llevábamos comida, orábamos por él, compartíamos con él y tomábamos tiempo con él. Y yo me recuerdo que él decía: hermanos, oren por mí, porque lo que yo quiero es volver a caminar, a volver a hacer mi vida normal, y un día caminando entrar a las puertas de la iglesia. Pero ¿saben qué pasó, hermanos? Después de que estuvimos orando,
después de que le estuvimos ayudando, el Señor mostró su misericordia y lo sanó. Lo sanó y empezó a caminar y empezó a obtener un trabajo. ¿Y qué creen que pasó? Nunca regresó a la iglesia. Pasó igual que estas 9 personas, que el Señor les mostró su misericordia. El Señor los sanó, pero se les olvidó de venir a dar gracias al Señor. Mas dice la palabra del Señor que dentro de los 9, uno de ellos fue el único que reconoció que su vida estaba terminada, que no había más esperanza, pero que cuando clamó al Señor, el Señor en su misericordia le dio de su gracia, le dio de su amor y lo sanó y reconoció. Y dice que dando brincos de alegría y de gozo, vino saltando y dando voces, se arrodilló delante del Señor y lo adoró y lo glorificó. Y eso agradó al Señor. Mis hermanos, cuando recibimos de parte del Señor sus misericordias, no seamos como esos 9 leprosos que el Señor sanó, pero que una vez que Él sanó, nunca más regresaron a reconocer quién era el que los había sanado. Nosotros, mis hermanos, el Señor quiere que seamos como ese único leproso, que reconoció que el Señor le había dado de su misericordia y vino a Él a adorarlo y vino a Él a bendecirlo y darle a Él la adoración que Él se merece. Nosotros debemos ser cristianos, hermanos, agradecidos con nuestro Señor por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Hermanos, la lepra también tiene una similitud con el pecado. Nosotros, antes de que no éramos cristianos, teníamos una lepra mucho más peligrosa que el pecado, que la lepra. ¿Por qué? Porque como dice el Señor Jesús en su palabra, que aunque la lepra podía matar el cuerpo, mas no podía matar el alma. Mas sin embargo, la lepra del pecado, dice, como dijo el Señor Jesucristo, no solamente mata el cuerpo, sino también mata el alma. Mis hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo que el Señor a todos nosotros nos ha hecho un milagro. ¿Por qué? Porque la lepra del pecado, que es más peor que la misma lepra, el Señor en su misericordia mostró de su gracia y nos ha dado salvación y nos ha curado de la lepra del pecado, y ahora podemos dar gloria a Dios por ella. Oh, tenemos tanto que agradecerle, hermano, pero muchas veces se nos olvida que el Señor nos ha librado de la peor lepra, de la que mata el cuerpo, pero que también mata el alma, el pecado que había en nosotros. Romanos dice que por cuanto todos éramos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por esa lepra del pecado. Pero más Cristo vino a morir por nosotros, y como dice aquí en esta palabra, que iba rumbo a Jerusalén para entregar su vida en sacrificio para que nosotros fuéramos liberados de la lepra del pecado. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos mucho por qué agradecer. Que no se nos olvide darle gracias a Dios. Que no se nos olvide, hermanos, dar gratitud al Señor por lo que Él ha hecho. Porque, hermanos, Él ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Ha salvado nuestras vidas. Ha salvado nuestras vidas. Y un día le veremos y estaremos con Él por la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios porque mañana va a ser un día especial donde parece que 6, 8 personas van a ir a dar testimonio públicamente de la fe que el Señor ha depositado en ellos, y van a ir y se van a introducir en esas aguas y van a declarar que ellos han creído en Jesús, y van a dar testimonio al mundo entero de que el Señor los ha salvado de esa lepra del pecado. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Mis hermanos que se van a bautizar, nunca olviden lo que el Señor ha hecho. Y todos los que estamos aquí, alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios. Este samaritano, que no era pueblo, que no era judío, los samaritanos y judíos
eran enemigos, no se llevaban entre sí. Ellos tenían diferente manera de adorar. Ellos adoraban de diferente manera. ¿Se acuerdan cuando el Señor habló con la mujer samaritana y le dijo: Señor, nosotros adoramos en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén? Pero el Señor les dijo: ustedes no saben lo que hacen. Pero habrá un día que ni allá ni en Jerusalén se adorará, sino será allá en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Un día, dice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Entonces dijimos que los milagros no nos deben de separar. El Señor nos da de su misericordia y muchas veces nos sana, hace esos milagros impresionantes en nuestras vidas, pero no es para que nosotros corramos, es para que tengamos mayor comunión con Él, para que tengamos un corazón mucho más agradecido y podamos siempre tener en nuestros labios palabras de alabanza, palabras de gratitud. Oh, qué hermoso es cuando el Señor hace un milagro. Yo creo que toda la iglesia sabe que por 4 años mi esposa estuvo mal con un flujo de sangre. Y aún la iglesia, mis hermanos, todos estuvimos orando, nosotros estuvimos clamando. ¿Y sabe qué, hermanos? El Señor hizo el milagro. El Señor hizo el milagro. 3 meses lleva ella ya, que todo tranquilo, todo bien. Y de la nada. Entonces digo yo, ¿quién hizo esto? Lo hizo el Señor. Tengo muchos motivos por qué adorar al Señor. Tengo muchos motivos por qué darle gracias a Dios. Y el Señor espera. El Señor dice: oye, ¿en dónde están los demás? ¿Por qué no vinieron los demás a adorar al Señor? ¿Por qué no vinieron? Dice el versículo 16: se postró rostro en tierra a los pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien se volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Solamente uno. ¿Y los otros 9 dónde están? Imagínense por un momento qué hicieron ellos. El que se regresó posiblemente dijo: bueno, ya estoy sano, después puedo ir y a mostrarme con el sacerdote para que me declare limpio. Después iré a mi familia. Obviamente era difícil su situación, porque posiblemente ellos pensaban que nunca más iban a poder estar con sus familias. Y mientras estudiaba este tema me recordaba de tantas personas que han muerto con este virus, que enfermos los llevaron a un hospital y ahí en el hospital los murieron, y ni siquiera vivos ni muertos pudieron verlo por última vez. Qué triste y qué tremendo las familias que pasaron por esta situación ahora con el COVID. Pero me viene a mí la mente que cuando estos leprosos estaban en esa misma condición, muy posiblemente ellos iban a morir en quién sabe dónde, y ni siquiera iban a poder volver a ver a su familia por última vez. Pero estos 9, es posible que una vez limpios, tanto fue la emoción que se les olvidó dar gracias, como dijimos al principio. Se les olvidó dar gracias, se les olvidó reconocer que aquel a quien ellos clamaron había dado de su misericordia. Pero hubo uno, mis hermanos, que se postró delante del Señor y adoró. Tú y yo, hermanos, el Señor obviamente ya ha hecho un milagro. Ha hecho el milagro más grande, que es de la salvación. Pero yo sé que muchos más milagros el Señor ha hecho en nuestras vidas. No seamos como los 9 que se fueron y se olvidaron. Como los 9 que posiblemente sí eran judíos, que sí eran del pueblo del Señor, pero que no reconocieron al Señor, que se les olvidó dar gracias. Pero más sin embargo, aquel que ni siquiera era pueblo, aquel que ni siquiera sabía adorar, aquel que ni siquiera estaba esperando al Mesías, porque ellos no creían el Mesías, pero cuando miró que fue sano, reconoció que Jesús lo había sanado, y dice que corriendo se regresó y se postró a los pies y adoró. Oh, bendito sea el nombre del Señor.
si aquel hombre que no era de su pueblo, si aquel hombre que no esperaba a Jesús, si aquel hombre que era impío, que era impuro para los judíos, dio gloria a Dios, dio agradecimiento a Dios, reconoció al Señor, cuánto más nosotros que al igual que Él somos gentiles, pero que el Señor en su misericordia nos ha hecho parte de su pueblo. Vamos a adorar a nuestro Señor, vamos a agradecer a nuestro Señor. El centro del mensaje en este día es que no nos olvidemos de agradecerle al Señor, porque cosas grandes Él ha hecho en nuestras vidas. Porque así como a esos samaritanos, a esos leprosos Él los sanó, también a nosotros nos ha sanado. Y así como solamente uno regresó, Él quiere que todo su pueblo se postre delante de su presencia y le dé alabanza y le dé adoración. Pero mis hermanos, esto no termina ahí. Este samaritano, este hombre que se regresó, este hombre que reconoció, este hombre que adoró, este hombre que se postró sus pies a los pies de Jesús y dice que su rostro lo pegó hasta el suelo, dice la palabra del Señor que recibió sanidad. Pero luego dice en el versículo 18 y 19, bueno, el 18 dice, y no hubo quien volviese y diere gloria a Dios sino este extranjero. Y vean lo que el Señor le dijo. Y le dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oh, gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Los 10 recibieron sanación, pero hubo uno que recibió sanación de su lepra. Y el Señor, por causa de venir a dar gracias a Dios, no solamente recibió sanación, sino que también recibió salvación de su vida. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El Señor da el paquete completo, mis hermanos. Él da todo. Este hombre, por simplemente venir a adorar, por simplemente venir y postrarse a los pies de Jesús, no solamente lo sanó físicamente, sino que lo salvó y le dio salvación y vida eterna, igual que nosotros. Oh, qué lindo es el Señor, mis hermanos. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Nunca dejemos de darle gracias a Dios. ¿Por qué en nuestras vidas muchas veces se acaba la bendición? ¿Por qué muchas veces el Señor no nos bendice? ¿Por qué es que el Señor a muchas veces sentimos que no muestra su misericordia por nosotros o para nosotros? Muchas veces, mis hermanos, es porque como igual que estos 9 leprosos no vinieron a dar gracias, nosotros muchas veces dejamos de dar gracias al Señor y por consiguiente no recibimos todo lo que el Señor nos quiere dar. Oh, entre más adoramos, el Señor más nos bendice. Entre más le agradecemos, Él más es fiel con nosotros, porque Él es amor, porque Él ama a sus hijos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Tesalonicenses 5:8 dice, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gloria a Dios en todo, dar gracias a Dios en todo. Estamos en tiempos turbulentos, démosle gracias a Dios porque esa es su voluntad. Estás en prueba, dale gracias a Dios porque esa es su voluntad. Cualquiera que sea nuestra situación, démosle gracias a nuestro Dios, porque Él es bueno y Él es maravilloso. Hermanos, hay una historia de un pastor, creo que él es de Inglaterra, él se llama Matthew Henry. Este pastor, viniendo de cierto lugar, viniendo rumbo a su casa, dice que fue asaltado por unos delincuentes. Lo asaltaron y bueno, llegó a su casa. Y cuando llegó a su casa, en el momento de adoración, de oración, se postró ante el Señor y dijo estas palabras: Señor, gracias. Gracias porque hoy me asaltaron, pero tenía poquito, así que poquito me robaron. Gloria a Dios. Y luego dijo él: Señor, gracias, porque aunque me asaltaron, no me golpearon. Te doy gracias. Señor, gracias, porque fui yo el asaltado y no yo el que asalté. Te doy gracias.
Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué corazón! Amén. ¡Qué corazón! ¡Qué agradecimiento! ¡Qué bendición que haya en nosotros, cualquiera que sea la situación! Darle gloria a Dios, darle gracias a Dios por sus misericordias y por su abundante amor. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, mis hermanos, ahí concluye lo que es esta meditación en esta tarde. Y quiero decir, mis hermanos, si hay alguien aquí que no es salvo, yo le diría, pues, ¿qué espera? Amén. ¿Qué espera? Ya Dios pagó tu lepra. Ya Dios pagó tu lepra, la lepra del pecado. Él ya la pagó. Jesús en ese momento dice que iba rumbo a Jerusalén. Y cuando Él fue colgado en ese madero, pagó por la lepra del pecado. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Él quiere que así como esa persona, como ese samaritano regresó y le dio salvación en esta noche, Él también quiere darte a ti salvación. Así es que, mis hermanos, no endurezcas tu corazón, entrégaselo al Señor. Él ya pagó el precio. Todo lo que tienes que hacer es agradecerle. Todo lo que tienes que hacer es venir delante de Él, puesto que Él ya pagó el precio de tu pecado. Ven al Señor y tendrás parte en la vida eterna. Pongo esto en el corazón de aquel que en esta tarde tal vez no le ha recibido. Y para su pueblo la invitación es que este día que nos vayamos a nuestros hogares, pensemos y meditemos qué tanto le agradecemos a Dios. Qué tan agradecidos estamos con el Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si poco has agradecido, te invito que de ahora en adelante seamos agradecidos y le demos gratitud a nuestro Señor, porque Él ha sido más que bueno.